Como cristiano, ¿qué significa la Pascua para usted? Tal vez se piense en una comida ceremonial judía o los notables acontecimientos de la primera Pascua registrada en el libro bíblico del Éxodo. La historia de millones de personas que pintan sangre en las jambas de la puerta para escapar de la muerte y después de recoger sus pertenencias salir de Egipto por primera vez libres de la esclavitud opresora de sus vidas. Pero, ¿qué sentido tiene la Pascua para un cristiano? Más de lo que puede pensar, comprender el mensaje de la Pascua para los cristianos desbloquea las respuestas a preguntas como ¿por qué no me siento perdonado por Dios? ¿Y por qué no puedo superar mis debilidades y pecados? Únase a nosotros en Beyond Today para descubrir lo que Dios quiere hacer en su vida mediante la comprensión de Cristo, nuestra Pascua. Join our host Gary Petty and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. Nos acercamos a la época del año en que los judíos observan la Pascua a través de los rituales transmitidos desde hace miles de años, donde se conmemora el momento en que Dios liberó de la esclavitud egipcia. La Pascua judía celebra cómo se dieron instrucciones a sus antepasados para matar un cordero y usar la sangre para manchar los postes de sus casas. Esa noche, Dios mató a los primogénitos de Egipto, pero pasando por alto las casas cubiertas por la sangre. Esta noche se ha celebrado desde entonces como la Pascua. Como cristiano es posible que vea estos eventos de la Pascua como una historia alentadora de cómo Dios interviene en la historia para cuidar de su pueblo. Pero estos acontecimientos son más que una historia de aliento. La Pascua es un elemento vital del evangelio cristiano. Casi 1500 años después de la primera Pascua, Juan el Bautista predicó a los judíos que tenían que arrepentirse y ser bautizados. Les habló de la venida del Mesías. Cuando Jesús, el Mesías profetizado, comenzó su ministerio, Juan le dijo a la gente: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Dos puntos críticos se hacen en esta proclamación de Juan el Bautista. En primer lugar, Jesús es el Cordero de Dios. Más tarde, el apóstol Pablo llama a Jesús nuestra Pascua. Eso es correcto. Los primeros cristianos entendieron la Pascua no solo como un acto de culto, sino como una persona, la persona de Jesucristo. La segunda cuestión planteada por Juan el Bautista es que Jesús quita el pecado del mundo. Los antiguos israelitas solo podían ser salvados del juicio de Dios por la sangre de un cordero pintado en sus postes. El Nuevo Testamento enseña que Jesucristo es el Cordero de la Pascua definitiva, solo a través de su sangre derramada, como el sustituto de lo que usted y yo en realidad merecemos. Podemos ser salvos de la esclavitud y la muerte causada por el pecado. Todas las denominaciones cristianas enseñan que podemos recibir el perdón de Dios porque Jesús fue un sacrificio por nuestros pecados. Así que, ¿por qué es que tantos cristianos luchan con ¿por qué no me siento perdonado por Dios? ¿Y por qué no puedo superar mis debilidades y pecados? Hoy vamos a ver dos razones por las que luchamos con estas preguntas y cómo podemos encontrar las respuestas en la Pascua cristiana. Ahora, la primera razón es la siguiente: en realidad no ha abandonado el pecado. Una cosa es declarar que eres un pecador y aceptar a Jesús como su Salvador. ¿Es eso todo lo que Dios quiere de usted? Hay un relato de cómo Jesús enseñaba a la gente tan ocupada acerca de Dios que su madre, María, y sus hermanos no podían conseguir verlo a través de la multitud. Cuando obtuvieron su atención, él respondió: «Ahora escuche esto. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». En otra ocasión, una mujer se acercó a Jesús y en voz alta declaró: «Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron». ¿Cómo cree que Jesús iba a responder a tan maravillosa alabanza de su madre? Su respuesta: «Más que eso, dijo, bienaventurado
los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesús enseñó que sus seguidores, aquellos que son bendecidos por Dios, son obedientes a la palabra de Dios. Ahora vamos a ir de nuevo a la declaración de Juan el Bautista, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado es cualquier cosa que va en contra de la palabra, las instrucciones de Dios. Jesús dijo que los que lo hacen y guardan la palabra de Dios son bendecidos. Declarando ser un pecador y pidiendo perdón no es todo lo que Dios quiere de nosotros. Admitir que usted es un pecador no es lo mismo que abandonar el pecado. Ya sabes, un ladrón puede robar y saber que al robar la tienda está pecando, e incluso afirmar que él es un pecador. Pero a continuación de robar sigue siendo un pecador. Para abandonar el pecado debemos dejarlo, denunciarlo y reemplazarlo, de acuerdo a Jesús, con hacer la palabra de Dios. Es interesante fijarse en la historia de los antiguos israelitas después de la primera Pascua. Dios los salvó y los llevó por el Mar Rojo. Les dio comida y agua y sin embargo una y otra vez trataban de regresar a Egipto. Al encontrar la libertad, debieron asumir la responsabilidad de su libertad. Ellos prefieren la seguridad de la esclavitud. Es que realmente querían la liberación de Dios, pero ellos no estaban dispuestos a abandonar su antigua vida. Es más fácil para Dios sacar los esclavos de Egipto que sacar a Egipto de los esclavos. Y usted sabe, es lo mismo con nosotros. Seamos honestos, la razón por la que no queremos abandonar el pecado es porque está arraigado en nuestros deseos y emociones. Dios nos ofrece el perdón, pero seguimos siendo emocionalmente esclavos de nuestros propios deseos. Queremos la bendición de Dios, o que incluso se grita de culpa cuando cometemos un pecado. Pero si no hemos abandonado el pecado es porque todavía realmente en el interior está el deseo del pecado. Abandonar el pecado debe tocar el centro de su ser. No se puede decir, no voy a engañar a mi hermano, pero hago trampas en los negocios. Es decir, el negocio es negocio. Usted debe abandonar todo engaño. No se puede decir, yo no voy a cometer adulterio. Mirar porno no hace daño a nadie. Usted debe abandonar todo deseo. Abandonar el pecado implica una decisión de humildad y con un espíritu roto someterse al poder de Dios. Solo entonces Dios sana sus emociones y deseos inestables y disfuncionales. Con el poder de Dios puede llegar un momento en su vida, pero puede suceder cuando mira hacia atrás en la persona que era antes de que Dios entrara en su vida, y usted será capaz de decir honestamente, no soy esa persona. Eso solo puede ocurrir si abandona el pecado y los deseos del pecado. Abandonar el pecado implica renunciar a sí mismo. El apóstol Pablo nos dice, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Ahora es una contradicción. ¿Qué hicieron los antiguos? Hicieron un sacrificio, lo mataron. Aquí Pablo dice que los seguidores de Cristo han de estar viviendo, muriendo. Él va a explicar lo que quiere decir con que estamos siendo un sacrificio santo, agradable a Dios, que es su razonable servicio, y no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Para aceptar realmente a Jesucristo como el Cordero de Dios, requiere un cambio radical en su relación con Dios y un cambio radical en su relación con el pecado. Es algo más que limitarse a admitir unos malos comportamientos. El poder real del cristianismo solo sucede en la vida de la gente que es humilde y sumisa ante el gran Dios. Debe renunciar a sus propios deseos y reemplazarlos con lo que Pablo llama la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios.
Si usted lucha con ¿por qué no me siento perdonado por Dios? ¿Y por qué no puedo superar mis debilidades y pecados? El pecado tal vez usted no lo haya abandonado. Ahora vamos a ver otra razón por la que luchamos con estas dos cuestiones. Pero en primer lugar, vamos a hablarle acerca de la guía de estudio gratis hoy, cómo puede ayudar a entender la Pascua cristiana. Solicite una copia gratuita de las fiestas santas de Dios. Esperanza segura para toda la humanidad. Esta guía fácil de leer le llevará cronológicamente a través de festivales anuales de Dios que están claramente descritas en la Biblia. Para solicitar una copia gratuita de Fiestas Santas de Dios, Esperanza Segura para toda la humanidad, contáctenos en iduay.org para una versión en español. Y se puede leer en nuestro sitio web de beyondtoday.tv o escríbanos a la dirección que aparece en la pantalla durante todo el programa. Puede estar seguro de que cuando se ponga en contacto con nosotros, nadie le llamará y su nombre no será proporcionado a nadie. Cristo, nuestra Pascua. En el corazón de la Pascua cristiana está el reconocimiento de Jesucristo como el Cordero Pascual. Al igual que los antiguos israelitas fueron protegidos en el juicio de Dios por la sangre de un cordero en su dintel de la puerta, por lo que puede la sangre del sacrificio de Cristo liberarnos de la esclavitud y el juicio. Así que, ¿por qué es que luchamos con ¿por qué no me siento perdonado por Dios? ¿Y por qué no puedo superar mis debilidades y pecados? Ahora hemos hablado de por qué a veces, como en realidad no hemos abandonado el pecado. La aceptación de que hemos hecho algunas cosas malas no es suficiente. Debemos tener un espíritu quebrantado delante de Dios y la voluntad de abandonar no solo el pecado, sino los deseos que nos conducen al pecado. Este es un proceso de toda la vida, luchando con el pecado y siendo, como dijo Pablo, transformados por el poder de Dios. Ahora, una segunda razón por la cual los cristianos se preguntan, ¿por qué no me siento perdonado? Es que realmente no ha aceptado el perdón de Dios. Y este es un concepto difícil que usted puede decir en este momento, pero he leído la oración del pecador o respondí un llamado al altar y acepté el perdón de Dios. Piense en ello. ¿Cuántas veces usted todavía dice, yo no parezco tener el poder para vencer el pecado en mi vida? En la noche antes de que Jesús fuese crucificado, comió la Pascua con sus discípulos. Vamos a ver lo que pasó esa noche para explorar lo que quiero decir al no aceptar el perdón de Dios. Como los discípulos se sentaron a comer la Pascua con Jesús, Él les dijo, con ferviente deseo he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. A continuación partió el pan y lo pasó diciendo, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Esto no era cualquier servicio de la Pascua. Jesús sabía que iba a ser sacrificado como el Cordero Pascual y les dijo a sus discípulos que siguieran realizando una ceremonia de la Pascua en memoria de él. Después de que Jesús repartió el pan, Él tomó una copa de vino y se lo pasó diciendo a los discípulos, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. La sangre de Cristo no solo estaba derramada por esas pocas personas que se reunieron con Él en esa noche de la Pascua. La Biblia muestra que Él murió por toda la humanidad. Eso significa que Él murió por usted. Si Jesús, el Hijo de Dios, murió por nosotros y resucitó para sentarse a la diestra del Padre, ¿por qué no tenemos más poder de Dios para experimentar su perdón y vencer el pecado? Aquí es una trampa en la que la gente puede caer, diciendo algo así como, oh, yo sé que Dios me ha perdonado, sé que Jesús murió por mí, pero yo simplemente no puedo perdonarme a mí mismo. Ahora piensa en esta declaración por un minuto y considere lo que está diciendo. El Creador del universo envió a su Hijo a esta tierra
y que el Hijo voluntariamente se sacrificó por nuestros pecados y fue resucitado y está a la diestra de su Padre. A pesar de esta realidad impresionante, no puede dejar de lado sus pecados. Entonces usted tiene que hacerse una pregunta. ¿Cuánto más Dios realmente tiene que hacer por usted? La verdad es que cuando lleva sus pecados es como una mochila pesada llena de piedras que arrastra, haciendo que renuncie a la participación de Dios en su vida. Entonces realmente no ha aceptado el perdón de Dios. Ahora sé que sueno duro, pero es la verdad. Cuando no se puede dejar de lado su pasado y aceptar el amor y el consuelo de Dios, está proclamando que incluso Dios no es lo suficientemente grande como para hacer frente a sus pecados. Dios es lo suficientemente grande como para hacer frente a sus pecados y toda la condición humana disfuncional. Esa es la grandeza de esto. ¿Cree lo suficiente como para dejar de lado sus pecados? Si se trata de aferrarse a los deseos del pecado y continuando a desobedecer a Dios o rechazar la comodidad del perdón de Dios. El verdadero problema es la renuncia a abandonar el pecado, a renunciar a él, para dejarlo ir y vivir en sumisión a la de Dios, que te libera de la muerte y la servidumbre. Esto es lo que puede faltar en el arrepentimiento de un montón de personas. Puede desear el perdón de Dios, incluso proclamar que eres un pecador, pero en realidad nunca renuncia a su pecado. Debido a este tipo de arrepentimiento parcial, no experimenta la comodidad del perdón de Dios o el poder para vencer en realidad el pecado. En poco tiempo, judíos estarán observando la Pascua y la mayoría de los cristianos celebra la Pascua florida. ¿Por qué la mayoría de los cristianos observan la Pascua al mismo tiempo y no de la misma manera como la indicó Jesús? ¿Alguna vez has pensado en eso? Jesús observó la Pascua con sus discípulos. Jesús es la Pascua, el Cordero de Dios. ¿No deberíamos seguir su ejemplo? En cambio, el cristianismo la sustituye con una celebración no bíblica que implica huevos de colores, lo que es un pobre sustituto. En vez de seguir el ejemplo del lavado de los pies del Salvador, comer el pan como símbolo del cuerpo quebrantado de Cristo y beber el vino como un símbolo de su sangre, en la misma noche en que lo hizo. Fue en esa noche de la Pascua que mandó a sus discípulos a hacer esto. ¿Qué fue lo que dijo? Hacedlo en memoria de mí. ¿Cuánto más podemos experimentar el poder de Dios en la liberación de las cadenas del pecado y de la conquista de los deseos del pecado? Si queremos obedecer al Cordero de la Pascua, mediante la observación de lo que Él dice, lo hace en el momento y en la forma que dijo que lo haga. Si esto ha despertado su interés, si usted desea una mayor comprensión del perdón de Dios y quiere que Dios rompa su esclavitud del pecado, a continuación le insto a leer acerca de la Pascua de Jesucristo en los últimos capítulos de los 4 evangelios y luego solicitar la guía gratuita de estudio que estamos ofreciendo en el programa de hoy. Ahora es el momento de romper las cadenas de la tradición humana y buscar a Jesucristo como la Pascua y observar su sacrificio en la forma en que Él lo determina. Permítame recordarle una vez más a solicitar una copia gratuita de nuestra ayuda de estudio de la Biblia, Las Fiestas Santas de Dios, Esperanza Segura para toda la humanidad. En esta ayuda de estudio gratuita aprenderá cómo Dios ha trazado su plan de salvación a través de sus días de fiesta para que pueda entender mejor su destino último. Además, cuando usted ordena fiestas santas de Dios, esperanza segura para toda la humanidad, vamos también a enviarle una suscripción gratuita a nuestra revista bimensual, Las Buenas Noticias. Usted recibirá los artículos sobre temas que le serán útiles al cambiar su vida para bien y ayudarán a entender con claridad los acontecimientos actuales en relación con la profecía bíblica.
Esta revista le ayudará a descubrir más acerca de Dios y cómo se puede construir una relación personal con Él perdurable. Solicite una copia gratuita de las Fiestas Santas de Dios y de la revista Las Buenas Noticias. Contáctenos en iduay.org o bien escríbanos a la dirección que aparece en la pantalla. Hemos estado hablando de Cristo, nuestra Pascua. Estamos unidos a nuestros compañeros Darius McNeely y Steve Meyers. Un poco antes hablé de cómo Jesús es el Cordero de la Pascua. Cuando usted entiende eso y nos fijamos en la Pascua del Éxodo, esos eventos están enlazados. ¿Tienen realmente relación? Esa es una de las cosas que creo que la gente no reconoce, esta conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que muchos de aquellos aspectos del Éxodo enlazan perfectamente y nos simboliza a Jesucristo como el Cordero. Hablar de su sangre que fue derramada por nuestros pecados. Es innegable esas conexiones. Mucho más profundo podemos entender en cuanto que Cristo murió por nosotros. Lo mucho que Dios nos ama y su propósito detrás de todo ello. Juan el Bautista dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y la declaración allí mismo, junto con lo que Pablo dice acerca de Cristo como nuestra Pascua, de lo que hablaba, simplemente está unida a ella por completo muy bien. La realidad es que justo allí, para entender, hay que tener los dos extremos del libro para entender el cuadro completo. El Antiguo Testamento es incompleto sin el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no puede entenderse plenamente sin el predecesor de la historia del Antiguo Testamento, y especialmente en este tema de la Pascua. El papel del Cordero y la forma en que Cristo cumplió es tan claro como que todo estaba atado por la mente de Dios. No estamos demasiado lejos de la estación de la Pascua y la mayoría de los cristianos que observaremos la Pascua. Aquí en Beyond Today enseñamos que los cristianos deben guardar la Pascua, pero debería observar una Pascua cristiana. ¿Cuál es el beneficio de mantener una Pascua florida en lugar de la Pascua? Creo que el mayor beneficio es que está siguiendo lo que Cristo enseñó. Dijo: recuérdenme por este acto, por este servicio. Así, estamos cumpliendo con sus órdenes. Estamos manteniendo lo que Él nos ha guiado. Porque hay un tremendo significado espiritual en la Pascua. Y si usted no guarda la Pascua, se va a perder por completo. Cristo deseaba comer la Pascua con sus discípulos. Y Él dijo: haced esto en memoria de mí. Por lo tanto, si no, ¿cómo estamos cumpliendo lo que Cristo quiere que hagamos? La Pascua es explícitamente lo que Cristo dice que hace. E incluso señaló que el momento de su segunda venida, cuando Él deseaba hacerlo de nuevo en su reino, cuando se sentare con sus discípulos. Por lo tanto, cuando lo hacemos hoy en día, estamos siguiendo esos pasos. El beneficio real es que estamos obedeciendo a lo que Cristo nos enseñó a hacer sobre la base de su ejemplo, y que es el único ejemplo que podemos dar. No podemos crear de la tela delgada otro festival como Pascua Florida para que tome el lugar de cualquier parte de lo que representa la Pascua para nosotros. Y cuando lo hacemos, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo y en realidad estamos logrando la escritura en Gálatas capítulo 2, donde Pablo dice que la vida que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en mí. Y estamos dejando que la vida de Cristo entonces viva a través de nosotros. Y es un maravilloso ejemplo práctico de seguir las enseñanzas de Pablo. ¡Qué interesante! Al leer que años más tarde, después de la muerte y resurrección de Jesús, nos encontramos con el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto acerca de guardar la Pascua en la noche en que Jesús lo hizo. Incluso se dice: anunciáis mi muerte haciendo esto mismo. Y así, ¿por qué hacer algo que no se encuentra en la Biblia en ese sentido? Y pasar por alto que Cristo dijo que debemos hacer. Parece tan claro. Ya que Él es la Pascua, tal vez aquí en el poco tiempo que nos queda, pueda compartir cómo guardar una Pascua cristiana ha ayudado a experimentar a algunos el perdón y el poder de Dios en su vida. Tomamos la Pascua una vez al año en el aniversario de la noche en que Cristo la tomó y lo que lleva hasta Él. Y entonces tomamos los símbolos del pan y del vino, el sufrimiento y la sangre derramada real de Jesucristo. Nos lavamos los pies unos a otros como Cristo lo hizo esa noche. Para mí siempre ha sido una noche muy especial que no solo me dice que mis pecados han sido perdonados.
todos los días o cuando me arrepiento a lo largo del año, pero una noche salir con una sensación limpia. Y creo que para mí es el momento de la renovación refrescante. No puedo recordar la primera vez que realmente he observado la Pascua como un adulto y como un niño que solía ver la gente hacerlo y me di cuenta así. Dios me perdona, pero la experiencia real de saber que Cristo murió, como usted ha dicho, en el aniversario. Los aniversarios son muy importantes y en el aniversario de cuando lo hizo y que está conmemorando lo que hizo en memoria de él. Yo nunca voy a olvidar el archivo abrumador adjunto a Dios Padre y a Cristo. Y eso es algo que he llevado conmigo ahora desde hace décadas. No se olvide de nuestras ofertas gratuitas hoy, las fiestas santas de Dios, esperanza segura para toda la humanidad y la revista Las Buenas Noticias. Contáctenos en iduay.org para sus copias gratuitas o bien puede escribirnos a la dirección que aparece en la pantalla. Estas publicaciones le ayudarán en su vida y en su estudio de la Biblia. Por favor, contáctenos en iduay.org. Hola, soy Steve Myers. Soy el pastor aquí en la Iglesia de Dios Unida, en la congregación de Cincinnati. Me gustaría darle la bienvenida. Si usted viene y se une a nosotros en este gran viaje espiritual, tenemos cientos de congregaciones alrededor de los Estados Unidos y en todo el mundo. Haga clic en la pestaña Congregaciones para encontrar una iglesia cerca de usted. Estamos comprometidos con el crecimiento en nuestra relación con Dios el Padre y Jesucristo, así como tener comunión unos con otros. Si usted está buscando un hogar que fomenta la vida, lo que la palabra de Dios realmente enseña, somos una familia de creyentes en la Biblia, comprometidos en seguir a Jesucristo en todo lo que hacemos. Hemos encontrado que el camino de Dios es la mejor manera de vivir y estamos aquí para ayudarle. Nos gustaría tenerlo de visita y que adore con nosotros. Estamos deseando conocerle pronto. Venga y únase a nosotros. Si desea una mayor comprensión del perdón de Dios y quiere que Dios rompa su esclavitud al pecado, a continuación le insto a leer acerca de la Pascua de Jesucristo en los últimos capítulos de los 4 evangelios del Nuevo Testamento y luego solicite la guía de estudio gratuito que hemos estado ofreciendo en el programa de hoy. Ahora es el momento de romper las cadenas de la tradición humana y buscar a Jesucristo como la Pascua y observar su sacrificio en la forma en que Él lo determina. Únase a nosotros la próxima semana en Beyond Today, a medida que seguimos descubriendo el Evangelio del Reino. También le invitamos a unirse a nosotros en la oración, Venga tu Reino. Para Beyond Today soy Gary Petty. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.